la clase teórica. Entonces he visto qué es lo mejor para ustedes, ¿ya? ¿Cómo podrían entender? Entonces he dicho, a ver, ¿están motivados? ¿No están motivados todavía? No están tan motivados como quisiera, pero tiene que haber una manera, ¿no? Ese es el propósito educativo. El propósito educativo puede ser, yo me ciño estrictamente a lo que dice el libro, ¿ya? O me ciño al proceso de tratar de que ustedes entiendan. Yo les he dicho, ¿no? La idea es que comprendan, ¿ya? Entonces, una parte vamos a hacer así, vamos a ir cambiando, a ver cómo funciona, vamos a ir cambiando, ¿ya? Creo que ya está mejor, ¿no? Sí. Entonces, habíamos hablado de las famosas hormonas gastrointestinales, ¿sí? Otra de las hormonas gastrointestinales, esto obviamente está en el examen, ¿sí? Siempre está este tipo de formato que utilicé en cuadro va a servir para las preguntas de los exámenes. Bueno, la gastrina, la familia de la gastrina también está incluida la colecistoquinina, es una hormona de 17 aminoácidos. Se produce en las células G del ano, del estómago, en el duodeno y parte del yeyuno. Esto es para los que les gusta, digamos, o les va a gustar la parte clínica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Hemos dicho en qué tipo de células se van a producir estas hormonas. En las células APUT, que han visto en histología, ¿no? ¿Qué son las células APUT? Amine, urine, update, descarboxylation, es decir, ¿no? APUT, ¿sí? Y son esas células que producen ¿qué cosa? Polipéptidos, que producen hormonas. Entonces la pregunta es, a ver, si la gastrina se va a producir en el estómago, en el duodeno y en el yeyuno, ¿qué pasa cuando yo tengo un tumor de células que producen gastrina? ¿Dónde voy a buscar? En el duodeno y yeyuno. Voy a buscar en el estómago, en el duodeno y en el yeyuno. ¿Ya? Eso les empieza a dar a ustedes una concepción clínica. ¿Entienden? ¿No? Por eso es importante y por eso lo ponemos. Porque después le van a preguntar, a ver, siempre les van a pedir con eso, ¿no? Síndrome de Schrödinger-Ellison. Síndrome de Schrödinger-Ellison, especialmente cuando utiliza, todos ahora toman omeprazol, ¿no? Bueno, cuando yo era, como ustedes, estudiante, nadie tomaba omeprazol, no existía el omeprazol. Tomaban ranitidina, tomaban famotidina, había pacientes con úlceras muy importantes, ¿no? Y lo que se hacía era operar estómago. En la época en la que yo empecé mi residencia, ¿no? Se operaba estómago muy frecuentemente, se hacían gastrectomías. ¿Con el objetivo de qué? De tratar las complicaciones de las úlceras gástricas y de las úlceras duodenales, ¿ya? Después de que yo he terminado la residencia, unos 2 o 3 años más, ya empezó a aparecer el omeprazol. Y hoy en día, para los residentes, es muy extraño ver gástrica, ¿ya? Porque el omeprazol, ¿qué es lo que hace? Inhibe la secreción de ácido en el estómago, ¿ya? Los inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? Entonces ya no vamos a ver tanto gastrectomía. Vean ustedes, ¿no? Cuando hay una gastrectomía, entonces yo les digo a los residentes, tienen que leer gastrectomía para que podamos hacer bien, porque es raro que nosotros veamos en esta etapa de la gastrectomía. ¿Ustedes creen que leen los residentes? ¿No leen o no creen? No lean, ¿eh? No leen, pues es una macana, no leen, porque deberíamos aprovechar momentos especiales, ¿listo? Entonces todos estos momentos especiales, a ver, con uno de los residentes que yo trabajaba, ¿no? Siempre le decía una cosa, los ojos no pueden ver lo que la mente no conoce. ¿Qué significa eso? Que, en el contexto de la cirugía, que si tú no has leído antes, no conoces, así esté frente a vos, no lo vas a reconocer.
¿Ya? Es por eso que es tan importante la formación que ustedes tienen que hacer al venir a las clases o a ver los libros. ¿No? Por eso les estoy explicando. ¿Dónde se va a producir? En las células G. Vemos que hay células G en el estómago, el duodeno y el yeyuno. El estímulo es la ingesta, primero, ¿no? O sea, que nosotros comamos algo. La distensión, la alcalinización del estómago. ¿A qué nos referimos con la alcalinización del estómago? Cuando comen algo que es básico, ¿no? O sea, que no es ácido. Por ejemplo, si ustedes toman jugo de naranja, ¿qué es eso? Ácido. Ácido. ¿Va a estimular la liberación de gasina? Probablemente no. ¿No ve? A ver, un ejemplo de álcali que toman. ¿Qué puede ser? Una álcali que ustedes puedan ingerir. Bicarbonato de sodio disuelto en agua. Sí, hay algunas personas que toman, ¿no ves? Agarran y toman bicarbonato por si acaso, también toman. Entonces, ¿el álcali qué va a hacer? ¿Va a producir Gastrina. o va a inhibir? La gastrina. Va a producir. Entonces, va a producir, como efecto de rebote van a tener ¿qué cosa? Más acidez posteriormente. Entonces, ¿es bueno tomar bicarbonato? A los que te están tomando les tienen que explicar, ¿no? No tienes que tomar bicarbonato. ¿Por qué? Porque empiezas a producir alteración dentro de tu estómago. ¿Ya? Las proteínas. O sea, cada vez que nosotros comemos proteínas, ¿cuáles serían las proteínas para ustedes? Huevo, ¿qué más? Pollo. Pollo, carne, Pescado. o sea, pescado, o sea, básicamente las carnes, ¿no? Todo lo que es carnes es proteína. Tenemos también proteínas vegetales, ¿no? Pero las proteínas animales son las que más van a producir ¿qué cosa? O sea, va a tener, cuando nosotros comemos carne, se va a producir más ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque es más difícil el poder destruir. Entonces, siempre que uno come más carne, ¿cómo se siente? Pesado. ¿Cuánto tiempo va a estar la carne dentro del estómago? Más tiempo, pues. Si ustedes comen pan, ¿cuánto tiempo va a estar el pan ahí? Poquito, ¿no? Chao, entonces va a pasar rápido. Mientras que la carne va a estar más tiempo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo en el proceso de la digestión? Mete un pedazo de carne, se degrada, lo vamos a molerlo, lo vamos a licuar, y aquí al final, ¿en qué va a terminar? ¿En qué? No, pues pero al final, en el recto y en el ano, ¿en qué va a terminar? Caquita, ¿no ve? Vale. Entonces la pregunta es aquí, si ustedes comen pura carne, ¿entrarán al baño? ¿Sí o no? No. Sí, pero después de un largo tiempo. No. ¿Por qué? Porque toda la carne se va a degradar y, como dice su compañera, van a perder proteínas, polipéptidos y van a terminar ¿en qué? Aminoácidos. Y esos aminoácidos se van a absorber. Pero si yo les doy harta verdura, ¿van a entrar al baño? Sí, porque estamos creando fibra. ¿Ya? Es bien importante eso, ¿no ve? Estoy estreñido. Hay que preguntar qué está comiendo. ¿Ya? Por eso les digo, estas cositas les van a servir a ustedes a futuro en el sentido de que, ya les digo, ¿no ve? Cuando alguien se enferma del estómago, nadie sabe qué tiene. ¿Por qué? Porque no le prestan atención a estas cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que ha tenido una lesión del colon, y está saliendo caca por aquí, pero está ahí localizado, no se ha generalizado nada. Entonces yo digo, ¿lo opero o no lo opero o lo dejo que se cure solo? ¿Qué dieta le tengo que dar? Exacto, pura proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que va a dejar de salir por aquí abajo y la proteína va a ayudar a curar, ¿no? Esos son conceptos que a mis residentes les pregunto, ¿cómo es? Y yo, no saben. ¿Por qué no saben? Porque ellos se dedican a otra cosa, quieren agarrar, meter cuchillo, abrir, cortar. Pero no les interesa la parte funcional. Y no nos olvidemos
que como médicos necesitamos nosotros que tener un concepto claro de todo lo que vamos a manejar. ¿Listo? Bien. Cuando estimulamos la gastrina, se estimula la secreción de ácido clorhídrico en un 90% desde las células parietales gástricas. Además de eso, tiene una función trófica. ¿Qué significa eso? Que va a haber crecimiento de la mucosa gástrica y probablemente va a haber modificaciones en la motilidad del estómago. ¿Qué significa eso? Se va a ir moviendo más o se va a ir moviendo menos. ¿Ves? Eso es bien importante. ¿Ya? ¿Cuándo se inhibe la secreción de gastrina? Cuando el pH está menor a 1.5, por lo tanto, ¿qué debemos asumir? ¿Cuándo hemos dicho que se secreta la gastrina? Cuando el pH está por encima de 4 o 5. ¿Y cuándo se inhibe? Cuando está menos de 1.5. Entonces, ¿cuál es su rango de secreción de la gastrina? Entre 1.5 y 4.5. ¿Cuál tendría que ser el pH más o menos normal del estómago? 3. Ese es el pH más o menos normal del estómago. ¿Listo? Entonces, cuando se está produciendo harta gastrina y se está produciendo harto ácido clorhídrico, ¿cuál va a ser la respuesta hormonal del duodeno? ¿Qué va a producir? Ya han venido, muy bien. Secretina. ¿Qué es lo que va a producir la secretina? Ya hemos visto ayer, ¿no? Va a producir aumento en la secreción de agua y bicarbonato, pero además va a inhibir a qué cosa? A la gastrina. ¿Para qué? Para proteger el duodeno. ¿Estamos bien? ¿Ya? Entonces, dos cosas que son importantes, ¿no? Está derivado en el síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison es un síndrome en el cual aparecen múltiples lesiones de tipo ulceroso a nivel del antro del estómago, ¿ya? Y pueden aparecer más abajo varias lesiones y se debe por una hipersecreción de ácido clorhídrico y puede deberse a dos razones: al uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol o generalmente a la presencia de un tumor, ¿no ves? Un tumor que va a secretar ¿qué cosa? Gastrina. Entonces, si es un tumor, después van a aprender ustedes a todos los tumores que le van a poner OMA, ¿no ves? Y si es de gastrina, ¿qué será? Gastrinoma. ¿Entienden? ¿No? Ya empezamos a tener este tipo de conexión con la parte clínica. ¿Dónde vamos a buscar los gastrinomas? Generalmente, cuando ustedes vayan al hospital, dicen: este paciente probablemente tiene un gastrinoma. ¿Dónde vamos a encontrar? En el estómago, en el duodeno, en la primera parte del. ¿Ve? Como son parte de un sistema enterocromafín, que son las células APUTS, entonces, si nosotros logramos poner dentro de esas células un colorante, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a identificar el tumor. ¿Dónde ponen esos colorantes? En el instituto de el que está ahí aquí a la vueltita, medicina nuclear, ¿no? Donde son capaces de ponerle algo así como un colorante a esas células. Entonces, los mandamos allí y se llama centellografía, ¿no? Le hacemos una centellografía y en la centellografía aparece un tumorcito. ¡Qué rico! ¿No? Tenemos un paciente que lo hemos diagnosticado bien, ¿no? Entonces, ¿cuál será? ¿Qué hacemos con ese tumor? Antes lo que hacíamos era lo abríamos por la mitad y le sacamos, ¿no? Ahora ya no. Ahora, en el mundo moderno, así como tenemos un colorante que es capaz de llegar ahí, nosotros con ese marcador somos capaces de ¿qué? De irradiar. Eso es otro tipo de cirugía. ¿Pero cómo se llama esa cirugía? Radiocirugía. Estamos a un poquito de tener aquí radiocirugía. ¿No? Ustedes han visto que hay un instituto oncológico aquí en Mayasa, ¿no? Ahí tienen casi todo como para poder ya empezar a hacer ese tipo de cirugía, ¿no? Pero más o menos tenemos una idea ya más clara de lo que es la gastritis. Después tenemos a la colecistoquinina. La colecistoquinina ha sido descubierta en 1928. Lo que descubre Oliver es que hay un mecanismo humoral para la estimulación de la contracción de la vesícula biliar.
que está iniciada por la presencia de ¿qué? De grasa en el intestino. O sea, cada vez que ustedes comen grasa, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a secretar colecistoquinina. ¿Cuál es la idea de la colecistoquinina? Entre la vesícula. ¿Qué hay en la vesícula? Bilis. Ahora, cuando yo trato de explicarles a los pacientes, les digo, ¿no ves? Cuando vos comes un lechón, ¿cómo queda el plato? Lleno de grasa, ¿no ves? ¿Y cómo lo lavas? ¿Con agua? ¿Qué utilizas? Detergente. Exacto, un buen detergente. Eso es la bilis. La bilis lo que ustedes comen y se forma como un lago de grasa. Se secreta la bilis y la bilis que hace saponifica las grasas, las vuelve chiquititas, ¿no? Más chiquititas, entonces desaparece la grasa. Entonces, esa es la función porque todos dicen, los pacientes dicen, no ven, yo tengo bilis o yo ya no tengo bilis, porque asumen que la bilis solo viene de la vesícula. ¿De dónde viene la bilis? Del hígado. Ya estamos más o menos conectados, ya podemos tener una idea. ¿Ya? La única controversia que involucra la colecistoquinina es acerca de la nomenclatura. En 1943, Harper, ¿han escuchado hablar del Harper? ¿Qué tiene el Harper? Un libro, ¿no ven? Bioquímica. Es la pesadilla. Harper y Rapper describe una hormona liberada en el intestino que estimula la secreción de enzimas pancreáticas, ¿no ve? Y en consecuencia la hormona angiotensina. Sin embargo, hoy en día sabemos que ambas son la misma. Para fines didácticos, los utilizamos el término de colecistoquinina. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué es lo que hace la colecistoquinina? Es una hormona de 33 aminoácidos. Está secretada por las células I de la mucosa duodenal y del hígado. Su estímulo son los monoglicéridos y los ácidos grasos, pero no los triglicéridos. ¿Listo? Son péptidos, tanto los péptidos pequeños como los aminoácidos. Su función: aumenta la secreción de enzimas pancreáticas y de sales biliares durante la digestión y durante la absorción. Es bien importante, ¿ya? O sea, no solamente va a actuar en el momento de la digestión, sino también en el momento de la absorción. Si nosotros pensamos en todo, yo tengo una proteína y en qué tengo que volverlo para que termine de entrar al cuerpo. Aminoácido. Dipéptidos. ¿Qué es un dipéptido? Son 2 aminoácidos. Momento que llega a 2 aminoácidos, toca las células intestinales y hay enzimas capaces de romper este último enlace. ¿Y qué vamos a tener? Aminoácidos. Y eso es lo que se va a absorber. Ahora hablemos del almidón. ¿Qué es el almidón? Un polisacárido. ¿Ve? ¿Qué tengo que volver de este polisacárido? En un disacárido. Y cuando lo vuelve en un disacárido, toca las células intestinales y lo rompe, y voy a tener monosacáridos que se van a absorber. ¿Cómo se absorben estos? Ustedes ya han visto en la primera parte de fisiología. ¿Cómo se absorben los aminoácidos? ¿Cómo se absorben básicamente los aminoácidos? ¿Qué han leído? ¿Se acuerdan? Transporte de tipo sin porte. ¿Cómo es el transporte sin porte? Eso no olvidamos desde el principio. ¿Se acuerdan cuando veían transporte celular? Había un transporte sin porte o transporte facilitado. ¿Qué significa eso? Que se absorbe ¿qué cosa? Sodio, y con el sodio ¿qué entra? Aminoácidos. ¿Me entienden? ¿No ven? Transporte sin porte. Muchas de estas sustancias terminan entrando por transporte sin porte. La glucosa, ¿cómo se absorbe en las células? Por transporte de tipo sin porte. ¿Ya? Ahora vamos a ir al grano. Si un paciente está con diarrea, especialmente el agua, y yo le quiero reponer, ¿no ve? ¿Qué le voy a dar? ¿Agua? No solamente agua, necesito que el agua entre dentro del cuerpo. ¿Con qué lo voy a mezclar? Con sal. ¿Listo? Pero no solo de sal vive el hombre. ¿Qué necesita? Energía. Está perdiendo energía. ¿Qué le voy a poner? Azúcar. Entonces, cuando yo le pongo agua, sal y azúcar, ¿qué hago? Sales de rehidratación
¿verdad? Eso, cuando ustedes lleven pediatría, les va a salvar en la provincia, porque ustedes van a ser capaces, bajo ese concepto, de fabricar sus propias sales de hidratación, ¿no? Van a hacer el 1 litro de agua, van a agarrar la mezcla, ya a los pediatras les tienen que preguntar cuántas cucharitas, ya, pero tenemos el concepto, ¿no? Sabemos que a partir de eso se van a absorber no solamente la sustancia, así le demos un poquito de proteína, igual se va a absorber por ese mecanismo de transporte, ¿no? La idea es no dejar de darle a la guagua, porque lo que normalmente hacen las mamás es como con los perritos, ¿no? Ay, le das agua y ya se caquita, mejor no le doy nada, no, se va a morir, se va a deshidratar. ¿Saben ustedes cuánto por ciento de agua tiene un niño? Ahorita 80. 70%, ¿no? Entonces, si pierde agua rápido, lo más probable es que se ponga más rápido. Los viejitos, ¿cuánto agua tienen? 45, 50%, tienen menos. Los extremos siempre son los que más van a sufrir, ¿ya? Si es muy viejito, se va a deshidratar muy rápido. Si es muy bonita, se va a deshidratar muy rápido. ¿Cómo los podemos hidratar? Como sales de hidratación. ¿Está bien? Ya. ¿Cuál es su receptor? El CCCK-A, que es exclusivo para la colecistoquinina, y el B, que es compartir, ¿listo? O sea que puede aceptar otro tipo de receptores. Por eso algunos, como la secretina, también estimulan la liberación de bilis, ¿ya? Utiliza las vías muscarínicas para actuar en el páncreas. ¿Cuáles son las vías muscarínicas? ¿Eso han llevado? Creo que lo han llevado, ¿no? Las muscarínicas generalmente son asociadas con la acetilcolina, son las colineras. Bien. ¿Cuáles son las funciones? Contracción de la vesícula, relajación del esfínter de Oddi, expulsa bilis de la vesícula biliar hacia el lumen del intestino biliar. O sea, imagínense esto. Se contrae la vesícula y ¿qué va a pasar con el Oddi? Se va a Dilata. esto. Bueno, se relaja la vesícula y el Oddi se cierra. Ahora imagínense que la vesícula tiene una piedra en medio. Se contrae la vesícula y el Oddi se abre. No hay nada. De pronto el Oddi empieza a ser así, pero no está entendiendo de qué manera. ¿Y qué hace la vesícula? Se contrae más, ¿no? Porque está tapada. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Empieza a tener dolor, ¿no? Y el dolor generalmente va a ser después de haber ingerido ¿qué? Grasa. No es tan difícil la medicina. Entonces tenemos un paciente que ha ido, se ha comido su chicharrón, desde comer el chicharrón ha llegado a su casa y ahora, el dolor, ustedes van a ver eso mejor en la parte de neuro, ¿no? Pero por la distribución de las metámeras, ¿no? Y el origen embriológico que se tiene, el dolor se siente primero en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la apendicitis, ¿dónde es primero el dolor? Aquí en la boca del estómago. ¿Por qué? Porque es un dolor visceral. Ya cuando el apéndice se ha complicado, recién va a doler aquí, en la fusiliaca, ¿no? Entonces es lo mismo, en la vesícula, ¿dónde va a doler primero? Aquí en la boca del estómago. Y cuando ya esté ya bien su vesícula, ¿dónde va a doler? A este lado, ¿me entienden? ¿No? Entonces esa correlación clínica nosotros la podemos sacar a partir de los conceptos fisiológicos. Si no sabemos eso, no le vamos a entender mucho. ¿Está bien? La secreción de enzimas pancreáticas digiere los lípidos ingeridos, ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol. La amenaza pancreática degrada los hidratos de carbono, básicamente, ¿ya? La secreción de bicarbonato del páncreas que potencia los efectos de la secretina. ¿Por qué? Porque la secretina, hemos visto que la gastrina actúa a un pH determinado, ¿no? Ya, por debajo de ese pH ya no hay gastrina, por encima del pH ya no hay gastrina. Es lo mismo, la secretina, ¿no? Necesita un pH, pero ya diferente, un pH alcalino, lo hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? Ya, entonces va a beneficiar. Crecimiento del páncreas exógeno y la vesícula biliar, otra vez trófico. Entonces, si ustedes entienden la parte intestinal, casi todo es trófico, ¿no ve? Uno ayuda al otro. Uno ayuda al otro, ayuda a mejorar, ayuda a funcionar bien.
Entonces, cuando algo falla, de pronto todo empieza a fallar allá adentro. Es por eso que tenemos pacientes que vienen, ¿no? Está con dolor, así, y le da diarrea más, y está vomitando. Entonces, es realmente un caos, ¿no? Y ahí entramos donde ¿cómo dicen? Había un libro de cirugía 1, me acuerdo cuando yo era estudiante, decía, el abdomen es la caja de resonancia donde suenan todos los cirujanos, ¿no? ¿Por qué? Porque vienes y dices, apendicitis, entras en una pancreatitis, ¿no? Pancreatitis, dice, entras en una colecistitis, o sea, por eso se llama, le dicen, ¿no? La caja de Pandora, y la vieron sabor, porque tiene diferentes cosas dentro, ¿ya? Y una cosa bien importante, inhibe el vaciado gástrico, ¿ya? Especialmente a ustedes niños que les gusta festejar mucho, ¿eso para qué nos sirve? A ver, sus fiestas se visten así, y les está medio loquitos. ¿Para qué les sirve? Si voy a vaciar si voy a ralentizar el vaciamiento gástrico, ¿eso qué significa? Que cualquier cosa que como tome, ¿cómo se va a vaciar? Lento. Por lo tanto, si yo les doy a ustedes una cerveza, ¿cómo se va a vaciar eso? Lento. Entonces, si yo les digo, toma una cuchara de aceite y después les doy cerveza, ¿les va a hacer efecto? No. Va a estar ahí lentamente, va a estar ahí y se va a reabsorber muy rápido. Digo, muy lento. Entonces no va a haber el efecto. Pero ustedes han debido ver, pero si van sin comer, ¿qué pasa? En un cachito le suena, ¿ya? Entonces las grasas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Disminuir el grado del vaciamiento gástrico, ¿ya? Es un montón de imágenes. Tenemos el GIP, ¿no? El péptido insulinotrópico dependiente de la insulina. También se llama péptido inhibidor gástrico. ¿Por qué? Porque una de las funciones que tiene también es disminuir, ¿qué cosa? La motilidad del estómago, ¿ya? Es una hormona de 42 aminoácidos, se encuentra en las células K de la mucosa duodenal y yeyumal. Su estímulo son los ácidos grasos, los aminoácidos, la glucosa, ¿ya? Esto es bien importante. Esta es la única hormona que se produce en respuesta a los 3 tipos de nutrientes: glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto? Hay un efecto que ha sido descrito en el año 1964 que se llama el efecto incretina, ¿ya? Esto tienen que entenderlo muy bien, porque es el efecto protector y empieza una serie de proposiciones que hoy en día se manejan, que antes no se manejaban. Se refiere el efecto incretina a qué? A que si yo les doy a ustedes glucosa por vía oral, o digo por vía intravenosa, les pongo glucosa, ¿verdad? Les inyecto, la insulina va a subir hasta aquí, está claro, ¿no? Pero si les doy yo por vía oral, la insulina va a subir hasta aquí. Entonces la pregunta es, ¿por qué si le estoy dando intravenoso, se supone que debería subir más, ¿verdad? Pero sube hasta aquí? Pero cuando le doy por vía oral, sube hasta aquí. Ese efecto se llama el efecto incretina. ¿Y qué son las incretinas? Sustancias que estimulan la liberación de insulina. ¿Listo? Nosotros nos hacemos pelota en nuestro sistema de incretinas. Por eso tenemos alta diabetes en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la diabetes, nosotros le damos glucosa por vía intravenosa y sube hasta aquí. Le damos glucosa por vía oral y es menos. ¿Qué significa eso? Que su efecto incretina está alterado, ¿ya? ¿Por qué nuestro efecto incretina se encuentra alterado? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo tendría que entrar la glucosa en nuestra boca? ¿Cómo tendría que entrar? Como almidón, después maltotriose, todo el proceso digestivo, hasta convertirse en ¿qué? Dipeptidasas, triglicéridos, llegar y absorber, ¿no? Ahora yo les pregunto, en la mañana ustedes ven en los mercados, en todo lo que están comiendo, qué están tomando, todos tenemos esa idea loca. Super jugo, super poderoso, super ya no más, ¿no? ¿Qué estoy haciendo?
Estoy agarrando todo el alimento, ¿no? Todo el alimento, y lo estoy licuando, estoy reemplazando la función de mi estómago. Entonces, ¿qué hago? Me lo tomo. Llega ahí adentro, ¿y qué es lo que va a suceder? Una explosión de incretina, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que estoy poniendo, lo estoy poniendo ya prácticamente degradado. Entonces ya estoy alterando completamente la función. No es lo mismo que yo coma una manzana a que tome un jugo de manzana. Si yo como una manzana verde, ¿cuánto estímulo va a tener para la glucosa? Todos deben saber eso, ¿no? ¿O no saben? No va a estimular mucho, o sea, tiene un índice glicémico bajo. ¿Qué significa eso? Ustedes lo comen y el azúcar no va a subir mucho. Pero ¿qué pasa si ese mismo agarro y lo licuo y le pongo azúcar, ¿no? Tiene un índice glicémico alto. Esos ratitos van a tomar y ¿qué va a pasar? Su insulina va a secretar. Y esas variaciones son las que van quemando el páncreas, van quemando los islotes, especialmente las células beta, que son las que producen ¿qué cosa? La insulina. Entonces tenemos personas jóvenes, o por lo menos relativamente jóvenes, ¿no? 35, 40 años, que ya empiezan con su diabetes. No solamente eso, sino también empiezan a engordar, ¿no? Engordar, porque aquí, a diferencia de otros lados, por ejemplo, los asiáticos. Ustedes han visto asiáticos, ¿no? Japonés, coreano, han visto asiáticos, ¿sí? La definición para los asiáticos es diferente, incluso el índice de masa corporal total. Ya, ellos son más flaquitos, ¿no? Ya hemos dicho, antes en las películas veíamos puros flacos, ahora vemos puros gorditos. ¿Y a qué se debe eso? A esas variaciones importantes. En vez de tomar un desayuno que antes tomábamos, donde podemos, no sé si ustedes han visto los desayunos americanos, ¿no? Huevo, jamón, algo de fruta picada, ¿no? A lo mucho un jugo de naranja, un cafecito, esas cosas, van bien. Ahora, ¿qué es lo que come? Una hamburguesa. El otro día he subido, ¿a dónde subí? He subido al piso 13, quería tomar un cafecito. Llego y estaban comiendo a las 10 de la mañana fideo con milanesa. Eso comen ustedes, ¿no? Está su fideo con fideo comida, y yo decía, está bien, nos da energía, nos permite seguir en el día a día, pero es un buen alimento. No, eso es lo que vamos a mirar. Entonces, esta hormona es una de las que inicia ese efecto que le llamamos incretina, y el efecto incretina también está en relación al GLP-1, que no es una hormona, es un polipéptido, ¿no? Y ese GLP-1 es el glucógeno-like polipéptido, así se llama, polipéptido similar al glucagón. Después vamos a ver cuáles son los efectos que tienen. Y después tenemos la motilina, que es otra de las hormonas que hemos identificado que sirve de todo esto, ¿no? La motilina, 22 aminoácidos, una porción alta del duodeno. El estímulo principal es el ayuno. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes están en un ayuno, inicia complejos diuréticos interdigestivos en intervalos de 90 minutos. Y si siguen en ayuno, ¿qué va a pasar? Los intervalos se van a ir acortando. Entonces, ¿quiénes han venido sin tomar desayuno? Levanten la mano. Muy bien, todos ustedes van a tener en un momento más el efecto de la motilina. ¿Y cómo sabemos que la motilina está empezando a funcionar? Porque a eso de las 9:30, más o menos, van a empezar a sentir, ¿no? hambre, ¿no ven? Entonces, la motilina es la encargada de iniciar los procesos interdigestivos. ¿Por qué? Porque las células del intestino, las células del estómago, se producen y se degradan rápidamente. ¿Listo? Eso lo han visto mejor en histología, ¿no? Digamos, las células del yeyuno, ¿cuánto tiempo viven y en cuánto tiempo se degradan? Más o menos una semana, ¿no? O sea, en una semana es como la piel. Les han debido explicar lo mismo, ¿no? La piel se descama, se pierde y aparece nueva piel, va apareciendo nueva piel, ¿no?
los estratos corneales se van recambiando continuamente. ¿Está bien? Ya. Como se van cambiando continuamente, ¿no? ¿Cómo son las células que tenemos que encontrar ahí? Con hartas mitocondrias, células que van a funcionar harto y que van a ir reemplazando harto. Entonces van a tener hartos residuos. ¿No ves? Es como un basurero, no está produciendo, van botando. Entonces el intestino necesita ¿qué? Mover ese residuo, ¿no? Porque si se queda ese residuo, se puede convertir en otra cosa, pues va moviendo el residuo. ¿Listo? Para eso es. Ahora, una cosa bien importante que tienen que saber: cuando nosotros hacemos quimioterapia para los pacientes con cáncer, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Atacar a las células y evitar que se reproduzcan. ¿No ve? Tenemos que evitar, o sea, en realidad es un veneno, ¿no ve? Matamos a las células, evitamos que se reproduzcan. Y a las que se reproducen mucho, ¿qué las hacemos? Las matamos. Por eso los pacientes con quimioterapia, ¿qué cosa van a tener? Dolor abdominal, ¿no? El intestino les retuerce y tienen diarreas así, y botan moco. ¿Por qué? Porque estamos matando también parte de las células intestinales. De ahí que el objetivo, ¿no ve?, de la quimioterapia es cada vez tener drogas menos, digamos, tóxicas. Entonces, ¿qué otras células producen igual, no? Las uñas, que duelen, ¿no? El paciente se queja. Los cabellos. Entonces se empieza a caer el cabello. Es todo un proceso, ¿no? Por eso a los pacientes también psicológicamente es mejor que corten todo el cabello a que el paciente cada día vea cómo se le sale mechones del cabello, ¿no? Una vez que terminamos el ciclo de la quimioterapia, todo vuelve a lo normal. El paciente, por eso los pacientes no pueden comer nada casi, ¿no? Les dan ustedes, vomitan. Les dan, comen algo, vomitan. Por todo este proceso, ¿ya? Esas cosas siempre tienen que tener en cuenta. ¿Para qué nos sirve a nosotros, a los cirujanos? Cuando yo agarro el intestino, corto de uno, corto de otro, y lo uno, todo lo que he hecho, por lo menos la parte de la mucosa y la submucosa, ¿en cuánto tiempo se va a regenerar? 7 días. Tengo 7 días para esperar si hay algún problema. Si después de los 7 días no hay problema, ¿cómo somos, doctora Lutipa? Felices. Sí, somos felices y todo ha ido bien, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Las células endócrinas del intestino son un sistema ampliamente distribuido que se llama células APUTS. Estas células APUTS se encuentran en diferentes partes entre el antro, el duodeno, el yeyuno y el hígado. Y esta es una foto, digamos, donde nos dice dónde vamos a encontrar la mayor cantidad de las hormonas. ¿Listo? Sería bueno que ustedes tengan esto, porque esto es una ayuda, ¿no? Si nosotros decimos dónde se secreta más la colecistoquinina, el yeyuno y el hígado. ¿Dónde es más la secretina? ¿Dónde es la gastrina? Antro, duodeno, casi parte del yeyuno, como que habíamos dicho, ¿no? Eso nos ayuda un poco a ver dónde vamos a encontrar esto. Bueno, este es un ejemplo acerca de cuáles son las funciones, pero si se ha puesto una más allá, está mejor que eso, porque está en inglés, ¿ya? Otra vez, hablar de lo que significa lo que son las hormonas, cuáles son los candidatos a hormonas, ¿listo? Porque tenemos candidatos, hemos dicho que hay 4 características, ¿sabes? Las hormonas son candidatos, ¿no? El polipéptido pancreático, el péptido IgG y el enteroglucagón, que se convierten en candidatos. Además, otros candidatos son la GLP-1 y la grelina, que son últimos que se han ido adosando y que queremos definirlos si van a ser o no van a ser hormonas. Las paracrinas básicamente es la histamina, que hemos dicho que actúa a través de ¿qué? Del intersticio, ¿no ve? No de la sangre. Y finalmente los neurocrinos, que son los que van a actuar directamente a nivel de las células. ¿Qué otra cosa más? Aquí tenemos reguladores autócrinos y parácrinos. Factor de crecimiento de tipo insulina, las somatosnerinas, principio de producción, hígado, cartílago, sus principales acciones: crecimiento y división celular. Eso también va a ser pregunta de
Ya sabes, ¿no? ¿Listo? Porque necesita, como esto es muy más fisiológico, necesitamos que ustedes se acuerden bien de esto. ¿Ya? Ya sacan, ¿no? Esto lo van a encontrar en el cálculo. Bueno, el cálculo está bien, no sé si para la aquí en foto, pero está mejor si ustedes lo ven, ¿no? Que es el sitio donde se van a producir, cuál es el estímulo, el nivel de secreción y las acciones que tienen cada una de las hormonas que ya estamos, ¿no? Que ya las hemos contado. Vale. Ahora, sería bueno que busquen este artículo, ¿ya? Sería bueno, no voy a preguntar en el examen, pero si vamos en eso de que estamos aprendiendo más, sería bueno que lo lean, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros tenemos es una pandemia y esa pandemia es la obesidad. ¿Listo? Es la obesidad. Entonces hay mucha gente que está con sobrepeso. ¿Cómo yo le explico a un paciente que está con sobrepeso? Yo le digo, señora, usted mide unos 50. Su cuerpo ha sido diseñado para que soporte 50 kilos de peso. ¿Ve? Una variación más o menos 10, digamos, puede estar hasta 60, ¿no? Pero incluso con 40 kilos ya la digamos que está desnutrida, ¿no? ¿Ya? Pero usted está pesando 102 kilos. ¿Qué significa eso? ¿Ve? Significa de que si ella pesa 50, todos los días se levanta como si tuviera una mochila de cuánto? De 50 kilos, ¿no? Y camina con eso todos los días. ¿Qué está sobrecargando? Todo, ¿no? Las articulaciones, la columna, las rodillas, los tobillos, todo. Además, el corazón, los pulmones, ¿no? Son personas que ya están caminando la media cuadra. Además de eso, en todo lado ya hay ascensores, hay toda una serie de cosas que ya le hacen la vida más cómoda. No es tanto. Imagínense si fuera hace años, donde no había ascensor, no había que subir hasta el piso 7, ¿no? A pie. ¿Quién sube al piso 7 a pie? 2, 3. Y al 3, ¿quién sube a pie? Un litro, ¿no? Está bien. ¿No? ¿Por qué? Es un buen cardio, ¿no? Pero ahora sube, no. Mira, media hora están esperando. Ya, entonces, a ver ustedes cómo cambian las cosas. Antes no había, entonces sí tenían que subir, bajar, ¿verdad? Y especialmente a los edificios del gobierno, subir, bajar, porque fotocopia, y la fotocopia era 20 cuadras, no sé, como aquí. Ahora ya no, todo es muy cerca. Entonces, la forma de vivir también ha cambiado las condiciones. Entonces, nosotros nos enfrentamos a ¿qué? A pacientes obesos. Este artículo trata específicamente de las alteraciones de las funciones endocrinas en los pacientes obesos. Es un buen artículo que con el conocimiento que ustedes tienen ya más o menos, porque ya tendríamos que estimularlos a que lean bibliografía científica. ¿Listo? Entonces, es un buen artículo para que vean. Ok, entonces vamos a la parte 2. En la parte 2 lo que tenemos que entender es la estructura que va a tener el sistema digestivo. ¿Ya? Casi en todas sus porciones, ¿no? El sistema digestivo, el tubo digestivo, así le vamos a llamar, ¿ya? Porque sistema es cuando ya le añadimos más cosas, ¿no? El tubo digestivo está compuesto de una mucosa, una submucosa, una muscular y una capa de protección, ¿no? Que es como un nylon que está encima de todo, que se llama la serosa. Nosotros conocemos esa última capa. ¿Por qué? Porque agarramos y al intestino del chanchito, de la vaquita, de lo que quieran, le sacamos todo y solo dejamos la serosa. Y ahí le metemos y hacemos nuestros embutidos, ¿no? Con la serosa, ustedes hacen los chorizos, todo eso, ¿no? Esa capa de ahí afuera, esa es la serosa. Bueno, casi todo el intestino tiene esas capas, excepto un órgano. ¿Cuál es ese? El esófago, que no tiene serosa. Por lo tanto, el esófago está más protegido o menos protegido. Eso es lo más difícil para un cirujano para operar. Es muy complejo operar esófago, ¿no? Porque no hay al momento de poner los puntos, no es como usted ya se imagina un chorizo, ¿no? Hasta a veces no están ahí jalando así. Esa serosa no tiene. Es más fácil que se desgarre. Es una de las cosas más difíciles de operar. Bueno,
casi todo va a estar así, ya vamos teniendo. Lo que nosotros entramos ya es en la parte de qué, de la boca. Ahí es donde va a entrar absolutamente todo. La boca no solamente sirve para decir si este paciente va a comer bien o va a comer mal, sino también nos va a dar una idea de la parte posterior que nosotros le llamamos el istmo de las fauces. Ya, que en este caso juega una parte muy importante. Aquí es otro, se ha puesto otro, donde es lo mismo, ¿no? Las mismas capas, serosa, todo, pero ya estamos hablando de qué cosa, del plexo mientérico, ¿ya? Que es una red neuronal que está aquí, por debajo de entre la muscular y el plexo submucoso, ¿no? Uno es el submucoso, ¿cómo se llama? De Meissner. Y el otro, ¿no? Y tenemos, además de eso, los ganglios linfáticos y tenemos el epitelio, ¿no? Entonces, estas son las células, las que están aquí al bordecito, las que se van recambiando. Una cosa bien importante es de que tanto la irrigación como los linfáticos de este sistema se hacen a través de vasos rectos. ¿Se acuerdan del renal, ¿no? Mecanismo de contracorriente, ¿se acuerdan? Es más parecido. O sea, aquí también va a haber sistemas contracorriente que van a mantener qué cosa, la osmolaridad, el pH, etcétera, de estas células. Es muy importante, porque aquí digamos, la parte metabólica es muy intensa, debido a que tenemos que digerir y tenemos que absorber. Digerir, absorber. Son varias sustancias corrosivas a las que se va a enfrentar el intestino. Entonces, todo esto es un sistema de protección. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del istmo de las fauces, vamos a reconocer, ¿no? El pilar anterior, vamos a reconocer la amígdala, vamos a reconocer el pilar posterior que está aquí y vamos a reconocer la púrpura. A ver, hasta mi residente me dijo, hay una como lengüita aquí, ¿cómo se llama? Pardias. Y es bien importante, ¿por qué? Porque hay personas que cuando abren la boca podemos ver todas estas estructuras. Hay personas en que la lengua nos permite ver solo una parte. Eso van a ver mejor en la parte de anestesia. Lo primero que hacen el anestesiólogo es abra la boca, saque la lengua, para saber si durante la anestesia va a proceder a la intubación. Y la intubación es poner un tubo en la laringe para que puedas respirar el paciente durante la cirugía, ¿no? Y para saber si va a ser fácil o va a ser difícil. Eso se llama malampati, ¿ya? Entonces los anestesiólogos valoran el malampati, abran la boca, ¿no? Abran la boca, ¿no? Está tratando. Porque saben que va a ser fácil o va a ser difícil, ¿no? Un malampati, así, ¿no? Yo he visto a los, como les digo, los japoneses, todo, abren la boca y se les ve la epiglotis. Les pueden intubar así, ¿no? Pero en nuestro medio, imagínense un gordito, ¿cómo se intubaría? Difícil, por todo, por el cuello, por todas las estructuras adentro. Entonces la idea es de que nosotros vamos a utilizar, ¿no?, todos los dientes que van a tener un objetivo fundamental, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de estos de aquí? Cortar. ¿Cuál va a ser el objetivo de estos de aquí? Desgarrar. ¿Cuál va a ser el objetivo de estos de aquí? Moler. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una mezcla de todo. Por eso podemos comer prácticamente todo lo que queramos, ¿no? Eso es lo que nos van a favorecer. Entonces, ni bien, ¿no?, si ustedes dicen a alguien, mira, meten un poquito el dedo, tocan los dientes, ¿cuál es el reflejo? Cierran la boca o abren más la boca. Cierran la boca. Entonces, sí hay una posición involuntaria que trabajan, sí hay, ¿verdad? Pero más que todo es voluntario. ¿Qué significa? Que nosotros, de forma voluntaria, empezamos a ¿qué? A abrir y cerrar la mandíbula, con el cual sería el estímulo, la presencia de algún cuerpo. Para evitar daños hay receptores de presión, ¿no? ¿Por qué? Pues si muerde algo muy duro, inmediatamente como reflejo lo inhibe, porque debe ser algo que les puede dañar, ¿me entienden? ¿No? Es más una distinción.
Entonces vamos a empezar nosotros a masticar, vamos a moler lo que nos hemos metido a la boca. Inmediatamente las glándulas anexas, que ya lo hemos dicho, empiezan a secretar qué cosa, agua. Pero ¿qué tiene además de agua? Tiene electrolitos, diferentes cosas, pero tiene una enzima que se llama tialina o se llama amilasa salival, que inicia el proceso de la digestión ya en la boca. Y por la secreción de la saliva y la amilasa, nosotros empezamos a formar un bolo alimenticio, que lo podemos mover de un lado al otro, de un lado al otro, ¿no? Listo. Mientras nosotros no llevemos este bolo alimenticio a la parte posterior de la lengua, todo está bien. ¿Qué significa eso? Que tenemos dos más o menos donde no sabes. Una lengua que se mostró, ¿no? Bueno, en la lengua se ve como una especie de B en la parte posterior, ¿no? Mientras no lleguemos a esa zona, podemos manejar de un lado al otro como en chicle, ¿no? Me pone nervioso, ¿no? A botar chiquito. Sí, doctor, ahorita. Pero llega un momento en el que ya puedes botar, ¿no? Y chup, se desvía un poquito y ya ha tocado la parte posterior. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque ya se inicia la parte involuntaria. Y esa parte involuntaria es lo que nosotros conocemos como deglución. ¿Qué significa eso? Que vamos a pasar ya. ¿No? Todo va a pasar ya a otra zona. A esa zona nos corresponde básicamente ¿a qué? A esta parte posterior, ¿no? Donde tenemos nosotros la nasofaringe, la faringofaringe, aquí, la bucofaringe. ¿Me entienden, no? Todo va a pasar, pero no nos olvidemos que aquí está la vía respiratoria. Tiene que ser un proceso que defina o determine qué cosa. Primero, que el bolo alimenticio sea capaz de pasar, pero no sea muy grande. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Los pilares. ¿Ya? Si los pilares están así, empieza el proceso de la evolución. ¿Cómo se van a poner los pilares? Así. Porque si pasa muy grande, se puede trancar, ¿no? A ver, ustedes comen y traten de pasar. El momento en el que se tranca significa que no están mascando bien. Masca bien, masca normal, por favor, no tragues, ¿no? Si estás apurado, comer más tarde, no seas así bien los papás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo hace así chiquito, el bolo se va a volver pequeño. Primero, ¿no? Segundo, esta úvula, junto con el paladar blanco, ¿qué van a tapar? La nasofaringe, porque si no, la comida por dónde va a salir? Por la nariz, ¿no? Y finalmente, ¿qué va a pasar con la epiglotis? Va a cerrar la nariz. Entonces, vamos a ver cómo atraviesa progresivamente por todo esto el bolo. ¿Ya? Entonces, por si acaso, la saliva, ¿no? Es hipotónica. ¿Qué significa eso? Tiene un pH de 7 a 8, ¿no? No es ni ácido ni alcalino. El sodio y el cloro es menor que el plasma. El potasio y el carbonato es mayor que el plasma. Tiene otros iones como calcio y magnesio, ¿no? Y además tiene algo de algunas proteínas y algunas cositas, y sobre todo la amilasa y el moco. ¿Ya? Eso es entonces, la amilasa también nosotros la conocemos como tialina. ¿Listo? El centro de coordinación de la deglución se encuentra en el tallo cerebral. ¿Listo?